Bienvenidos a la segunda parte de Fundamentos de Bioquímica. En esta ocasión vamos a hablar de fundamentos físicos. Las moléculas e iones contenidos en un organismo vivo difieren en cuanto a tipo y concentración de los que se encuentran en su entorno. Un paramecio en una charca, un pez en el océano, una bacteria del suelo son ejemplos de organismos con una composición diferente a la de su entorno y que una vez que han llegado a su madurez mantienen una composición más o menos constante, a pesar de que su entorno cambie constantemente. Una célula u organismo se encuentra bien lejos de ser estática. Continuamente se sintetizan y se degradan pequeñas moléculas, macromoléculas y complejos supramoleculares mediante reacciones químicas que necesitan del constante flujo de masa y energía a través del sistema. Las moléculas de hemoglobina que están transportando en este momento oxígeno desde sus pulmones a su cerebro se sintetizaron el mes pasado. Dentro de un mes se habrán degradado y habrán sido reemplazadas completamente por nuevas moléculas de hemoglobina. La glucosa que ingirió en la última comida se encuentra ahora circulando por su torrente sanguíneo. Antes de que termine el día, estas mismas moléculas de glucosa se habrán convertido en otra cosa, quizá en dióxido de carbono o tal vez en grasa, y habrán sido reemplazadas por un aporte fresco de glucosa, de modo que su concentración de glucosa en sangre se mantenga más o menos constante a lo largo del día. Los organismos transforman energía y materia de su entorno. Para las reacciones químicas que tienen lugar en solución, podemos definir un sistema como un conjunto de los reactivos y productos presentes, el disolvente que los contiene y la atmósfera circundante. Dicho de otro modo, es todo aquello que está incluido en una región definida del espacio. El conjunto del sistema y sus entornos configuran el universo. Si el sistema no intercambia materia ni energía con su entorno, se denomina aislado. Si intercambia energía, pero no materia, con su entorno es un sistema cerrado. Por otro lado, si intercambia materia y energía, es un sistema abierto. El acoplamiento energético conecta las reacciones biológicas. La cuestión central de la bioenergética, que es el estudio de las transformaciones energéticas de los seres vivos, es el modo por el cual la energía obtenida de la luz o del metabolismo de los combustibles se acopla a las reacciones celulares que requieren energía. En el siguiente ejemplo, para entender mejor el tema, un objeto situado en la parte superior de un plano inclinado posee una cierta cantidad de energía potencial como resultado de su elevación. Tiende a deslizarse por el plano, perdiendo progresivamente su energía potencial al acercarse al suelo. Si al objeto deslizante se le acopla, mediante un mecanismo de cuerda y polea, un objeto más pequeño, el movimiento espontáneo hacia abajo del más grande puede hacer elevar al más pequeño, realizándose una cierta cantidad de trabajo. La energía, la cantidad de energía transformable en trabajo, es variación de energía libre. Este valor será siempre ligeramente inferior a la cantidad teórica de energía liberada, habida cuenta de que parte de la energía se disipa en forma de calor de fricción. Cuanto mayor sea la elevación del objeto más grande, mayor será el cambio energético al deslizarse hacia abajo y mayor será la cantidad de trabajo que pueda realizar. El objeto más grande puede elevar al más pequeño, solo porque en el inicio el objeto mayor se hallaba lejos de su posición de equilibrio. En algún momento anterior había sido elevado por encima del suelo mediante un proceso que también consumió energía. Fundamentos genéticos. La continuidad genética reside en las moléculas de DNA. El DNA es un polímero orgánico largo y delgado, una molécula peculiar que está construida en una dimensión a escala atómica,
Un espermatozoide o un óvulo humano que transportan la información hereditaria acumulada a lo largo de miles de millones de años de evolución transmiten esta herencia en forma de moléculas de DNA en las que el mensaje genético está codificado en la secuencia lineal de las subunidades de nucleótidos unidas covalentemente. La secuencia lineal del DNA codifica proteínas con estructuras tridimensionales. La información está codificada en el DNA, en su secuencia lineal de subunidades desóxido-ribonucleótidas. Pero la expresión de esta información da como resultado una célula tridimensional. Para mejor entendimiento, vamos a observar la gráfica. La secuencia lineal de desóxido-ribonucleótidos del DNA, que es el gen que codifica la proteína exoquinasa, se transcribe primero en una molécula de ácido ribonucleico, que es el RNA, con secuencia de ribonucleótidos complementaria. La secuencia de RNA mensajero se traduce posteriormente en la cadena lineal de la proteína exoquinasa, que se pliega para adoptar su conformación tridimensional nativa. A menudo, con la ayuda de las chaperonas moleculares, lo consiguen. Una vez adoptada su forma, la exoquinasa adquiere su capacidad catalítica. Cataliza la fosforilación de la glucosa usando ATP como donador del grupo fosforilo. Fundamentos evolutivos. Los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución. A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy pocos frecuentes que no han sido reparados durante la replicación del DNA producen variaciones en la secuencia nucleótida del DNA, dando lugar a una mutación que cambia las instrucciones para alguno de los componentes celulares. Una reparación incorrecta de una lesión en una de las cadenas de DNA tiene el mismo efecto. Las mutaciones en el DNA que se transmite a los descendientes, es decir, mutaciones en las células reproductoras, pueden ser dañinas o incluso letales para el nuevo organismo o célula. Pueden, por ejemplo, provocar la síntesis de un enzima defectuoso, incapaz de catalizar una reacción metabólica esencial. Sin embargo, una mutación puede dar lugar ocasionalmente a un organismo mejor preparado para sobrevivir en su entorno. Las primeras biomoléculas aparecieron por evolución química. Los compuestos orgánicos, entre los que se incluyen las biomoléculas básicas, tales como aminoácidos y los glúcidos, se encuentran presentes únicamente en pequeñas cantidades en la corteza terrestre, el mar y la atmósfera. Existe una hipótesis que sostiene que estos compuestos se crearon como consecuencia de la acción de poderosas fuerzas atmosféricas, radiación ultravioleta, relámpagos o erupciones volcánicas, sobre los gases existentes en la atmósfera prebiótica de la Tierra y sobre los compuestos inorgánicos disueltos en los respiraderos hidrotérmicos de los fondos oceánicos. Esta hipótesis fue puesta a prueba en un experimento clásico sobre el origen abiótico de las moléculas orgánicas realizadas en 1953 por Stanley Miller en el laboratorio de Harold Urey. Miller, con su aparato de descargas eléctricas, demostró la formación abiótica de compuestos orgánicos en condiciones atmosféricas primitivas. Después de someter el contenido gaseoso del sistema a descargas eléctricas, se recogieron los productos por condensación. Entre esos productos se encontraron biomoléculas tales como los aminoácidos. La unidad de la vida a nivel molecular es evidente a pesar de la continua divergencia de los organismos a nivel atómico. Las estructuras y los mecanismos moleculares son marcadamente similares entre los organismos más simples a los más complejos. Es a nivel de las secuencias donde estas similitudes se aprecian mejor, ya sea en las del DNA que codifica las proteínas o en las proteínas mismas. Cuando dos genes comparten secuencias muy similares fácilmente detectables, se dice que sus secuencias son homólogas y que las proteínas que codifican son homólogas. Si una misma especie contiene dos genes homólogos, estos dos genes y sus productos proteicos se denominan parálogos. Se piensa que los genes parálogos han aparecido por duplicación génica
seguida de cambios graduales en las secuencias de cada una de las dos copias. Generalmente, las proteínas parálogas son similares no únicamente en secuencias, sino también en estructura tridimensional, aunque es habitual que hayan adquirido funciones diferentes a lo largo de su evolución. Bien, dos genes o proteínas homólogas de diferentes especies se denominan ortólogos. Si una misma especie contiene dos genes homólogos, estos dos genes y sus productos proteicos se denominan parálogos. Dos genes o proteínas homólogos de especies diferentes se denominan ortólogos. En este ejemplo entenderemos mejor lo mencionado anteriormente. Se trata de la evolución de los eucariotas mediante endosimbiosis. La célula eucariota original, un organismo anaerobio, asimiló bacterias púrpura endosimbióticas, que son las que están de color amarillo, que poseían la capacidad de llevar a cabo catabolismo aeróbico y se convirtieron con el paso del tiempo en mitocondrias. Cuando las cianobacterias fotosintéticas, que están en color verde, se convirtieron también en endosimbióticas de algunos eucariotas aerobios, estas células se convirtieron en los precursores fotosintéticos de las algas verdes y plantas modernas. Eso es todo, amigos. Gracias y hasta la próxima.